Entonces, vamos a ver otro método de resolver por el método de Thevenin y de Norton. Entonces, vamos a ver otro método. Aquí está, fíjense. Espérenme un minuto. Tu micrófono, por favor. Aquí está el otro método de calcular la resistencia de Thevenin. Ya, la resistencia de Thevenin también se puede calcular con esta formulita. Fíjense, dice que la resistencia de Thevenin es voltaje de Thevenin sobre ICC. Vamos a ver qué es ICC. ICC se llama corriente de cortocircuito, que circula entre el terminal A y el terminal B. ¿Ah? Eso es la corriente de cortocircuito. O sea, es otro método de calcular la resistencia de Thevenin. ¿Ya? Entonces, dice aquí calcular el voltaje y la resistencia de Thevenin del ejemplo anterior. Este ejemplo anterior que hicimos, ¿cierto? Me pide calcular el voltaje y la resistencia de Thevenin. ¿Ya? Entonces, para calcular el voltaje de Thevenin por este método, tenemos que hacer lo siguiente, fíjense bien. Ya, este es el circuito original. El circuito original y el voltaje de Thevenin ya es igual a 32 voltios. O sea, aquí lo que me interesa es la resistencia de Thevenin. Por eso estoy colocando que el voltaje de Thevenin es 32 voltios. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la resistencia de Thevenin dice, se calcula con la formulita que les dije y cortocircuitando el terminal A y B. Esto es cortocircuito, es unir entre A y B. Y obviamente la corriente que determine en esto es la corriente de cortocircuito. Puedo calcular por cualquier método esta corriente de cortocircuito. Bien, tengo un circuito simple de 3 mallas. Puedo entonces calcular por cualquier método. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un método de calcular la corriente de cortocircuito, si conozco el voltaje en este punto de aquí, ¿no es cierto? Si conozco el voltaje aquí, puedo determinar la corriente de cortocircuito, aplicando el método de tensión en los nodos. Entonces, para aplicar la tensión en los nodos, aplico ley de Kirchhoff de voltaje aquí. ¿Qué corrientes están ingresando y saliendo a este nodo de X? ¿Quién me puede decir ahí? Ingresan I1 y IC. IS. Ya. 2. ¿Y qué corrientes salen? I2. I2. Y ¿Cuál más? I2, ICC, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que la corriente 1 más la corriente IS es igual a I2 más ICC. Eso es ley de Kirchhoff de corriente. ¿Ya? Ahora tengo que convertir cada corriente
cada corriente tengo que convertirlo en, cada corriente tengo que convertirlo en voltaje, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que voy a hacer, convertir cada corriente en voltaje. Entonces la corriente 1, ya hicimos, ¿no? De esta forma de cómo convertir, es Bs menos Bx sobre R1, ¿no? IS es 3 amperios. La corriente 2, ¿quién me puede decir a qué va a servir la corriente 2 en función de los voltajes? ¿Sí? A BX sobre la resistencia de 2. Ya, gracias Caterina, es Bx sobre resistencia de 2. Ahora, ICC, ¿quién me puede decir aquí? Va a ser igual ICC, ¿eh? En función de voltaje, ¿no? ¿Cómo es? ¿A qué va a ser igual? Si yo modifico de nuevo este circuito, voy a tener algo así. Miren, aquí tengo este es Bx, por decir. ¿Cierto? De Bx parte, esta resistencia es R3 y viene aquí al punto B. Entonces, ¿qué corriente es esta que circula por aquí? BX igual sobre resistencia 3. Eso, es así, ¿no? O sea, si uno lo ve, es así. Entonces, este es ICC, entonces, por lo tanto, la corriente de cortocircuito va a ser Bx sobre 3. Ahora aquí, ¿cuántas incógnitas tengo? Bx, ¿no? R1, R2, R3 son conocidos. Bs es el voltaje de esta fuente. Entonces, reemplazando, aquí están los valores. ¿Ya? Aquí están los valores. ¿Y cuánto sale reemplazando? ¿Ya? ¿Cuánto sale entonces reemplazando? Fíjense, 25 menos Bx sobre 5, que es de 1, de 3 amperios. Y bueno, aquí en esta simple ecuación tengo que determinar Bx. ¿Quién me puede decir cuánto es Bx? ¿No? ¿Cuánto sale Bx? Hola, hola. Tienes que hacer mínimo común y ahí despejar BX. Sí, Ahorita le digo. Creo que es 16, ¿eh? ya, muy bien. 16. 16. Eso es la corriente. Eso es la corriente. Corriente Bx. Ya, Bx es 16. Entonces, pero lo que necesito es la corriente de cortocircuito, ¿cierto? Entonces, la corriente de cortocircuito, fíjense, aplicando la ley de Ohm, aquí es igual a X sobre R3. X es 16, R3 es 4. ¿Cuánto sale 16 sobre 4? 4. 4 amperios. Entonces, como ya tengo la corriente de cortocircuito, puedo calcular la resistencia de Thevenin, ¿no? La resistencia de Thevenin es igual voltaje sobre corriente de cortocircuito, 32 sobre 4. ¿Cuánto es eso? 8 ohms. Entonces, aquí está el equivalente ya completo de Thevenin. Entonces, este es otro método de calcular el voltaje de Thevenin. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre este nuevo método de calcular voltaje de Thevenin?
¿Alguna pregunta sobre el cálculo del voltaje de Thevenin? No, ingeniero. Bueno, esa entonces es otra técnica de resolver circuito equivalente de Thevenin. Ahora vamos a ver el otro, ¿ya? Fíjense aquí, dice que este método es útil cuando se tienen fuentes dependientes, ¿no? Este segundo método. Hay un tercer método, fíjense, estamos hablando de Thevenin siempre, ¿no? Que es la utilización de fuente de prueba, ¿ya? Entonces, si el circuito tiene fuentes dependientes, ya este método es muy utilizado, ya, que se llama el método de fuente de prueba, ya. Entonces, para utilizar el método de fuente de prueba, abrimos el circuito en A y B, desactivando todas las fuentes. Luego colocamos una fuente de prueba, ya sea de corriente o voltaje. No importa el valor, ¿no? O sea, no importa qué valor le colocamos una fuente de prueba, ¿ya? La resistencia de Thevenin, ¿no es cierto?, es igual al voltaje de prueba sobre la corriente IT, que es la corriente de prueba, también se llama, ¿ya? Entonces aplicamos esta formulita, ¿no? Este es el voltaje de prueba, ¿no? ¿Ya? Este es el voltaje de prueba, ¿ya? Entonces aquí dice calcular el circuito equivalente de Thevenin utilizando métodos de fuente de prueba, ¿ya? José Luis, tu micrófono. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar el método de fuente de prueba. Este ejercicio vamos a hacer, nos dice calcular el circuito equivalente de Thevenin por el método de fuente de prueba. Yo podría haberlo hecho, ¿no es cierto?, por el primer método, ¿no? Pero vamos a hacerlo por el método de fuente de prueba. Bueno, entonces, para ir analizando este circuito tenemos dos nodos con el voltaje desconocido, ¿ya? Que es el nodo 1 y el nodo 2. El nodo 2 y 3 en realidad es el mismo, ¿no? Es el mismo. Vamos a definir tensión en el nodo 1 como B y la tensión en el nodo 2, 3 como voltaje Thevenin, ¿no? Porque además ese es el voltaje de Thevenin, ¿ya? Entonces, tengo dos nodos con voltajes desconocidos. Vamos a utilizar el método de tensión en los nodos para calcular el voltaje de Thevenin. Bueno, ¿en qué consiste el método de tensión en los nodos para calcular el voltaje de Thevenin? Aplicamos voltaje en cada nodo, ¿no? Aquí B, VTH hasta allá. Después dice que la corriente en cada nodo se hace aplicando la ley de Kirchhoff de corriente. En el nodo B, ¿qué corrientes ingresan, qué corrientes salen? ¿Qué corriente ingresan y salen al nodo B? Ingresa y bueno, corriente S y sale I2 y 1. Entra I1, ya I1 e I2, entra IS y sale I1 Y salen. e I2. Está bien, solo que está al revés, ¿no? Solo que está al revés. Entonces, entra IS y sale I1 I2, ¿no? Entonces, aquí está la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B, ¿ya? En este nodo BTH, ¿qué corriente ingresan, qué corriente salen? ¿Qué corriente ingresa y sale?
Entra I2 y Y sale IX y A. ¿ya? Y X y ya. Entonces ya tengo ya en el nodo B, ¿ya? Ahora tengo que aplicar, tengo que convertir las corrientes en voltaje, ¿no? Eso ya lo saben, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, la más sencilla, la corriente I1 en el nodo B, ¿no? I1, ¿a qué va a ser igual a veces ustedes aquí? Al voltaje B sobre la sobre resistencia. R, resistencia 1. Ya, muy bien, B sobre R1. Ahora, I2, ¿a qué va a ser igual? I2. Hola, jóvenes. Les pillé, jóvenes. ¿Cómo es? Ah, ¿Cómo es? Les pillé en el tipo de examen, ¿vean? O no saben qué hacer, ya, ¿no? resistente B B sobre menos voltaje de Thevenin. Sería voltaje de Thevenin menos B o viceversa. Entre la resistencia. A ver. Así es tipo examen, ¿no? A ver, vamos a hacer un análisis primero simple para que entremos en contexto, ¿ya? Aquí voy a hacer, aquí está el nodo B y aquí está el nodo BTH, ¿ya? Entre esos dos, esto es B y esto es el nodo BTH. ¿No es cierto? O 1 y 2 está ahí en la gráfica, ¿no? 1 y 2, ¿no es cierto? ¿Qué hay en medio de esos dos puntos? Una resistencia y una fuente dependiente. Muy bien, hay una resistencia. Una resistencia, muy bien. Una resistencia, ¿ya? Primero voy a hacer análisis solamente así con la resistencia, por decir. Si fuera la resistencia solamente, si solamente fuera la resistencia, ¿cómo será esta corriente que circula por aquí? ¿Quién me puede decir? B, voltaje menos voltaje de Thevenin sobre la resistencia. Aquí lo voy a hacer, aquí lo voy a hacer. Voltaje, ¿qué más dijo? ¿Menos qué? Menos Voltaje de Thevenin. voltaje de Thevenin. BTH. ¿BTH sobre qué? Bueno, aquí me faltó poner Resistencia. ¿qué resistencia de aquí es? A ver, R1, R2, ¿no? R2 esto. Ya, entonces esto es R2. Es voltaje menos voltaje de Thevenin sobre R2. ¿Ya? ¿Están claros hasta ahí? ¿De acuerdo o no? sí, ingeniero. Entonces ese voltaje dependiente no afecta nada, ¿no? No es que no afecta, no. Estamos haciendo así un análisis, primero así simple. ¿Me explico? Ay, ¿Me explico, no? ¿No es cierto? Entonces es voltaje menos voltaje de Thevenin. Ahora sí, vamos a ver qué pasa si tenemos una fuente de voltaje, como indica aquí, ¿ya? Entonces, en línea de principio, vamos a suponer que aquí es más y aquí es menos, ¿no es cierto? Si aquí fuera más y menos, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este fuente aumenta el voltaje a esto o disminuye. Hola. ¿Hace aumentar el voltaje a este ramal o hace disminuir? ¿Qué dicen? ¿Aumenta? Eso, aumenta, ¿no es cierto? Aumenta. Si fuera en esta dirección, así como se ve aquí, si fuera, digamos, aquí positivo y aquí negativo, aquí entonces aumenta, aquí le aumentaría más que, más este voltaje, ¿no? ¿Cuánto vale este voltaje? 16, ¿qué? 160 ya.
160 y A. 160 y A. ¿No es cierto? Pero eso es si el voltaje aumentaría. En este caso, ¿cómo está la posición del voltaje? Al contrario, se va a restar entonces. Está contrario, ¿no es cierto? Entonces es B. Menos, aquí está obviamente, está con paréntesis, ¿no? Pero si ya no es B menos 160 IA, y este siempre estaba, ¿no? El voltaje de TV. No sé si está claro este análisis, si alguien tiene una duda, porque está, es menos en realidad, no solo que el paréntesis lo hace ver así, ¿no? Está claro, Inge. Está claro, ingeniero. Ya, ahora entonces ya tengo aquí, voy a borrar el resto, ya solamente era para que analicemos, ¿no es cierto? Bueno, esto es I1, esto es I2, ¿y ese cuánto es igual a cuánto? ¿Y ese cuánto es? 4, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuántas incógnitas tengo? Dos Solo incógnitas. una. No, dos. Por falta reemplazaría. Falta reemplazar. Ya, bueno, todavía no puedo, ¿no? Entonces, en este nodo ahora voy a hacer lo mismo. Aquí en este nodo tengo que expresar en función de voltaje, ¿no? I2 ya lo tenía, ¿no? I2 no es necesario, digamos, hacerlo otra vez. ¿Por qué? Porque aquí ya lo tengo, ¿no? Este es en el nodo 2, ¿no es cierto? O sea, copio lo mismo, ya no voy a hacer el mismo porque ya lo hicimos aquí, es la misma corriente, este es I2. Igual, dice, IX. ¿A qué va a ser igual IX? Fíjense aquí, analizando aquí, ¿qué va a ser igual IX? ¿Mm? ¿A qué va a ser igual IX? Hola, hola. Al voltaje TH sobre la resistencia. R3. Ya, Así. voltaje de Thevenin, resistencia 3, que es 80, ¿no es cierto? Y A lo mismo, ¿no? Porque es el mismo voltaje ahí, ¿no? Voltaje de Thevenin sobre 40. Entonces aquí ya tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. Pero esta corriente IA, fíjense en esta corriente IA, aquí viendo esta corriente IA, aplicando la ley de Ohm es igual a voltaje de Thevenin sobre R4, sería 40. Ahí está la tercera ecuación. Tres ecuaciones, tres incógnitas, ¿no es cierto? Entonces ya resolviendo, ¿cuánto sale? Vamos a dar un minuto para resolver, para ver cuánto es voltaje de Thevenin, ¿no? Vamos a esperar un minuto, ¿no? Y a pararme un minuto mientras resuelven, ya. No me estoy yendo porque yo solo me estoy parando, ¿no? Oye, ingeniero. ¿Alguien lo está grabando? Está interesante nomás este circuito. O sea, entró una 100 en el examen. Pero dijo, no ves, le dije que es modelo de examen. Siempre entra Uy, uno de estos. entonces a prepararse. ¿Alguien sabe cuántos ejercicios entra? 20. 20. Y ahora, ¿verdad? Está Son solo supuesto, 4. entran Pero 20. 5. No tienen formulario bien hecho. Pásenlo. Sí, por favor, Por favor. te da recompensa. Vaquita,
Come jóvenes, ¿cuánto sale? Momento, Inge, ahorita. ¿Ven mi pantalla ustedes jóvenes o no? Sí, ingeniero. ¿Qué ven en mi pantalla aquí? ¿Hasta dónde lo dejó? En el PDF, digo, la diapositiva. Ya, está bien entonces. ¿Cuánto sale entonces voltaje de Thevenin, jóvenes? ¿Cómo jóvenes, cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? Yo saqué, Inge, el voltaje B 172.5 y el voltaje Thevenin 30.
Sí, está bien lo que dice el compañero. ¿Qué pasó? Guido. ¿Y tu clase? Ay, Pero está parado. No. te escuchamos, muchairo. Hola, jóvenes. ¿Cuánto sale entonces? Yo saqué voltaje 172.5 y voltaje Thevenin 30. Ya, muy bien, 30 entonces, ¿no? Entonces ya Sí, tenemos, ya tenemos, ¿no es cierto?, el voltaje de Thevenin, ¿no? Ya tenemos el voltaje de Thevenin. Ahora vamos a calcular la resistencia de Thevenin. Para calcular la resistencia de Thevenin tenemos que desactivar todas las fuentes independientes, ¿no? La fuente independiente que yo tengo aquí, fíjense que esta de aquí es, ¿no es cierto? Así, recuerden que para calcular, desactivo yo la fuente independiente, ¿no es cierto? Y quedaría así. Y obviamente le aplicamos, eliminamos esto de aquí, ¿no es cierto? Eliminamos esa fuente y aplicamos una fuente de prueba, ¿no? La fuente de prueba está ahí, miren, estoy aplicando una fuente de prueba de voltaje
de cualquier valor, ¿no? Pueden ponerle valor si quieren. Yo le estoy poniendo BT simplemente. Y obviamente tengo que calcular la corriente que sale de la fuente de prueba, y la resistencia de Thevenin es con estos dos datos, ¿no? Se calcula, la resistencia de Thevenin se calcula con estos dos datos, ¿no? Recuerden que la resistencia de Thevenin, ¿no es cierto?, era igual al voltaje de prueba sobre corriente de prueba, ¿no? Bueno, el voltaje yo lo asigno cualquier valor. Entonces, ¿qué me faltaría para calcular la resistencia de Thevenin? Sería la corriente, ¿no? Porque el voltaje voy a aplicarlo yo el valor que yo quiera, ¿no? Entonces, la corriente IT es la que tengo que calcular. Puedo usar cualquier método, ya jóvenes, cualquier método puedo utilizar para calcular esta corriente, y lo reemplazan aquí, ¿no? Reemplazan esta fórmula y listo. Entonces, aquí tendría que reemplazar, ¿no? Ya. Bueno, entonces la corriente se calcula por cualquier método. Fíjense, voy a aplicar el método de tensión en los nodos. Ya, y aquí tengo, fíjense, ¿no es cierto?, la dicha de corriente en cada nodo. En realidad tengo un solo nodo. Si yo analizo, ¿no es cierto?, voy a dibujar ese nodo que vendría a ser, voy a dibujar, aquí vendría a ser esto de aquí, ¿no? Ese es el único nodo. ¿Qué corrientes ingresan y salen a este nodo? Fíjense, ¿qué corrientes ingresan y salen? IT es la que ingresa, ¿no es cierto? ¿Y qué corriente sale? Y y X, y A. Ya, y X, y ya, ahí está, expresada en esta ecuación de aquí. Ahora tengo que convertir esto a voltaje, ¿no? Tengo que convertir esto a voltaje, ¿ya? Y obviamente la corriente IT, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual la corriente IT? ¿No? Aquí vimos, ¿no? Ya IT es voltaje de T sobre 80, que BT sobre 80 es la corriente IT. IX, fíjense, IX es esta corriente de aquí, es BT sobre 40. ¿Y A qué va a ser igual? ¿Quién me puede decir a qué va a ser igual? IA. BT sobre cuánto. Igual BT sobre R4. La diferencia de voltaje. Entonces IT va a ser igual a, este es IX, este es IX. Voy a poner una flechita para que... Ya otra vez. Esto entonces es que esto de aquí, este es IX. Esto es IA, tiene el mismo voltaje, ¿no es cierto? Sí. IE, ¿qué va a ser igual ahora IE, que es la última? Aquí es igual IE. B el voltaje BT y esa fuente independiente. Ya, voltaje BT más 160, ¿no? ¿Por qué es más? Porque fíjense, está en la dirección de esta corriente, ¿no? Entonces va a hacer aumentar el voltaje. Por eso es BT más 160 sobre la resistencia que circula por ese ramal, que sería R1 más R2, 20 más 60, ¿no es cierto? 20 más 60, ¿ya? Pero IA, esta corriente IA, ¿no es cierto? 60 IA, y está aquí, IA es BT sobre 40, ¿no? BT sobre 40. Entonces, reemplazando, voy a tener esto, IT es igual a BT sobre 80 más BT sobre 40 más BT sobre 80. Esto da 80, obviamente, ¿no? Más 160 de BT sobre 80 por 40 sale todo esto, ¿no? Simplificando todo esto sale esto de aquí, ¿no? Si tienen una duda sobre el último término, simplemente vean la última, reemplacen esto aquí y va a salir esto, ¿no? Esto suma, ¿cuánto sale esto de aquí? ¿Quién me puede decir? 80. 80, entonces el BT sobre 80 está aquí. Aquí sería 160 por IA sobre 80, ¿no?
160 por IA, pero BT es igual a BT, perdón, IA es BT sobre 40, entonces aquí está BT sobre 40, ¿no? Aquí fíjense la parte de arriba, todos tienen BT, por lo tanto puedo factorizar. Factorizando, ¿cómo va a quedar? Que IT es BT, 1 sobre 80 más 1 sobre 40 más 1 sobre 80. Esto sale 160 sobre 80, ¿cuánto es? 1 sobre 20. 1 sobre 20. Sale, no, Entonces aquí, fíjense esto de aquí, BT sobre IT. Voy a tener esto, BT sobre IT es igual a esto. ¿Y qué era BT sobre IT, si alguien recuerda? la resistencia. Resistencia de Thevenin. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin es igual a todo esto, ¿no? Por lo tanto, esto es la resistencia de Thevenin. ¿Cuál sale? La subnúmero, ¿no? 1 sobre 20 más 1 sobre 20. Y sale 10. 10 ohmios. Entonces, esto es igual a 10 ohmios, ¿no? ¿Pregunta? Bueno, entonces, esto es la resistencia de Thevenin. El circuito equivalente de Thevenin sería esto, ¿no? La resistencia vale 10 y el voltaje vale 30. Entonces, ese es el método de resolver equivalente de Thevenin. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? Bueno, si no hay más ejemplos, entonces ya hicimos el teorema de Norton. Ya prácticamente avanzamos todo, ¿no es cierto? Entonces, hay un temita que lo voy a dar para que estudien ustedes, máxima transferencia de potencia se llama, ¿ya? Eso lo voy a dejar para que ustedes lo vean, que no es sencillo, no es una aplicación simplemente de voltaje de circuito equivalente de Thevenin, ¿ya? Bueno, entonces, no sé si tienen una pregunta. Este último subtítulo lo voy a dejar para que lo vean ustedes con el auxiliar, ¿ya? ¿Preguntas? Bueno, entonces ya tenemos fecha de examen, aunque estamos muy lejos todavía de la fecha, pero bueno, creo que tienen ustedes examen más antes, dijeron, ¿no? ¿Cuándo tienen examen ustedes? El martes. El martes, ¿ya? El lunes. El lunes. ¿Cuándo Ah, quedamos? también. Lunes y martes tenemos otro examen. 7 de julio. El 7 de julio, creo que. A 7 de julio, tiene razón. Ya, bueno, entonces vamos a ir avanzando la siguiente clase y hasta que llegue la fecha del examen. ¿Alguna pregunta? No, dije todo claro. ¿Listo? Nos vemos entonces, jóvenes. La siguiente semana ya es el examen, ¿no? Es solo confirmar. Claro, no es 7, vamos a ver el calendario. Ustedes ven aquí, a ver, aquí está mi calendario. Sí, la siguiente semana sería el calendario, ¿sí o no? La siguiente semana sería, pero sí, ¿no? La siguiente semana. Está un poco frío, parece, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta? Podría tal vez
postergar una semana, Inge. Ya postergamos una ya, o sea, recuerden que se supone, ¿no? Que ya fijamos fecha y ya tenían que ir repasando el principio, ¿no? Y no, porque si no posterga, vamos a estar bien. Disculpe, Inge, ingeniero. disculpe, vamos a comenzar puntual el examen, que tenemos lo de teoría de ondas, examen después. ¿Cómo después? Pero no era caso el lunes, creo que me dijeron que Claro, Inge, el lunes tenemos con la misma materia, pero es teoría, o sea, examen teórico. Y el miércoles, después de esta clase, justo a las 10 pasamos teoría de ondas y tenemos el examen práctico el día miércoles, porque el ingeniero ha avanzado súper rápido, entonces ya casi está terminando. Bueno, prácticamente la otra semana él ya termina. termina el avance de la materia. Sí, ¿Con Es quién que llevan lo teoría de toma ondas? por parte y sí o sí es en ese horario, digamos, si no se corta la plataforma ya no lo deja ¿Con enviar. quién llevan teoría de ondas? Con Renan Torrejón, Ya acabó la materia, ya, seguro, sí. no nos falta No han acabado todavía. todavía 2 semanas, recién va a decir los que se eximieron, digamos, y ya después los temas de exposición y todo eso. O sea, que ya dieron exámenes anteriores. Solo hemos dado hasta el primer parcial. ¿Cuándo quieren entonces el examen de circuito? No, está bien ese día, pero si se puede hacer en el horario, no más tarde. ¿En qué horario quieren hacerlo? El horario A establecido las nomás de la 8:30, materia, que ingeniero. sea puntual nomás. Puntual, ¿O quieren a las dicen. 8? ¿O quieren a las 8? Digo? También si se puede. A las 8 está bien. No, a las 8. Está bien, si quieren a las 8 por ellos, no hay problema. Ya, a A las las 8 8 entonces, ingeniero, ya. porque yo termino de trabajar a las 8:15 de la mañana. Y termino de trabajar directo para conectarlo. Que si sería a las 8 de la mañana yo no podría, porque yo trabajo de 5 de la mañana a 8:15 de la mañana. Usted trabaja de 5 de la mañana a 8. Exacto. 8 y 5 minutos, ¿no puede? 8:30, Inge. O sea, termino de manejar 8:15 y me da acabadito para entrar de materia 8:30. Y ya 8:30 nomás entonces, ¿no? Sí, 8:30 nomás. Ya pues, quedamos así entonces, jóvenes. Inge, ¿va a ser por Está bien, ingeniero. por el virtual UAGRM? Va a ser por Zoom y por Virtual UARM, por los 2 métodos, ¿ya? Muy bien, gracias, ingeniero. ¿Ya? ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? ¿Cuánto tiempo durará el examen, ingeniero? El tiempo que dura la clase, pues porque tienen clases, dicen, de examen con Torrejón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué otra pregunta tienen? Sobre el Ninguna. práctico, Inge, ¿le presentamos el mismo día del examen? Hasta ese día es la presentación de práctico, ¿no? Voy a habilitar yo en el aula virtual ahí para que puedan cargar su práctico, ¿no? ¿Hasta qué parte, Inge? Hasta el tema 4. otra preguntita, Inge. Usted había mencionado que lo podemos hacer en grupo, ¿no es cierto? Sí. Al momento de subir, ¿cada uno tiene que subir o basta que uno suba y especifique los nombres de los otros dos? Basta que suba uno, ¿no? Con su nombre.
que suba entonces uno por todo el grupo y ahí especifica los nombres y Sí. nombre de registro, ¿no? Así es, Ya, gracias. ya. Listo, ingeniero. Bueno, quedamos ahí entonces, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Luego, Inge, gracias.